Bueno, estamos tratando de arrancar una edición más de este canal de YouTube que, digamos, el Remax Invictus decidió lanzar y este programa ya se viene llamando por varias ediciones los Viernes de Invictus. Así que bueno, Andrea, buen día, ¿cómo estás? Yo soy Buen día, Ricardo Rick. Fuentes, empezando por ahí. Ella es Andrea, preséntate nomás, la Mi gente te está nombre es esperando. Andrea Santos, soy agente inmobiliario, hace 2 años y medio en esta oficina y abogada. Y bueno, estamos acá con mi compañero Rick, que ¿cuánto hace que estás en la red, Y ya Rick? hace un montón, pero ya prefiero no acordarme. Entonces, porque si no me viste como te das la cana, entonces es preferible no andar diciendo esas cosas. No, en Muy serio. bien, muy bien. Ya hace 4 años, pero nada, tratando de adaptarnos todo el tiempo al mercado y tratando de mejorar las cosas lo más posible para que el cliente y tenga una, digamos, una visión más cercana de cuál es el trabajo nuestro y en qué lo podemos asesorar. Perfecto. Hoy vamos a abordar algunos temas de importancia, como por ejemplo, ¿qué podemos tocar hoy? Mira, estábamos pensando el otro día y hay un tema que es importante a mí, porque en definitiva de lo que se trata es que nuestros clientes, los usuarios en general, o sea, el público en general, entienda de qué se trata el mercado inmobiliario, porque el mercado inmobiliario está mutando. Ya no Bien, es lo que fue hace años, donde una familia compraba, digamos, compraba un terreno, se hacía una casa, se proyectaba su casa para los próximos 30 años. bien, La gente ya no vive de esa manera y es importante que la gente en general entienda cómo funciona el mercado, porque hoy bien. por hoy es muy importante la parte del negocio inmobiliario. Entenderlo como inversión, entender lo que vale una propiedad, qué se puede hacer con ese valor, para qué sirve, qué rentabilidad tiene, eh, qué uso le damos, cuáles beneficios obtenemos. Todas esas cosas son los que, al menos yo veo que la mayoría de la gente no termina de entender. Son inquietudes del Exacto. cliente. Entonces, es como que la gente en el fondo no termina de entender por qué una casa vale lo que vale, por qué un departamento vale lo que vale. Muchas veces terminan invirtiendo plata y la invierten mal en Bien, cosas que no les sirven, que después las tienen que vender o que pasa un tiempo, gastan un montón de dinero que generalmente, digamos, demanda muchísimo esfuerzo. claro. Y después pierden dinero porque tienen que vender en un momento que no corresponde, porque resulta que la inversión que hicieron no fue adecuada. Entonces, ahí hay un montón de herramientas que nosotros, me parece a mí, que tenemos la obligación de transmitirle a los clientes. Y tal vez este canal está para eso, está para Bien. que los clientes entiendan, puedan acercarse un poquito más al mundo inmobiliario. Bien. ¿Vos qué te parece? Mira, yo estaba pensando mientras vos hablabas, una de las inquietudes de los compradores, y que es una pregunta que la hacen siempre, es ¿qué conviene comprar? ¿Una propiedad usada o en pozo? Y hoy podríamos hablar sobre eso, propiedades usadas versus pozo. ¿Qué te parece, Rick? Mirá, yo creo que, o sea, el pozo surgió como una necesidad en Argentina por una herramienta crucial en nuestro negocio que es el financiamiento. Bien, Eh, el pozo terminó siendo un recurso de inversión, en realidad, en una época donde el país no tenías dónde, digamos, lo que ganaras, si ganabas plata, no tenías dónde invertirla, que fuera un recurso relativamente seguro. Y el pozo fue un refugio de inversión porque ni el dólar era, o sea, termina siendo un buen refugio, o es un refugio más, como tanta perfecto. gente. Argentina debe Sí, ser uno sí. de los principales, digamos, captadores de dólares del mundo. Sin embargo, ahora, por ejemplo, el dólar está relativamente quieto hace un montón de tiempo y está perdiendo contra la inflación, o sea, perdió terreno contra la inflación en los últimos años. Claro. Mientras que, por ejemplo, aquellos que invirtieron en pozo en su momento, Ujú. hoy por hoy han hecho un negocio, digamos, respetable, han mantenido su valor. Entonces, el ladrillo siempre termina siendo un buen, digamos, Más barato.
al no sé si finalizar más la obra. barato. El ladrillo termina siendo un seguro bastante lógico, ¿sí? Y hay sobre todo una cosa, digamos, en la Argentina, que no es una cuestión menor. Es una especie, el ladrillo es una especie de colchón. Viste que en la Argentina no creemos en los bancos, porque ya nos pasaron miles de veces que nos sacaron la plata y demás. Entonces la gente, ¿qué hace? Guarda la plata en los colchones. Nosotros eso lo vemos muchas veces cuando aparecen billetes Normalmente. cara chica del año 1850 y hasta tienen olor a humedad. Sí. Eso es muy común. El ladrillo tiene una ventaja, que es que no necesitas guardarlo bajo el colchón, porque la plata la guardas en una carpetita que se llama escritura y está en el registro de la propiedad, que ni siquiera ves nunca más el original. Entonces, eso por definición es muy seguro. Entonces, yo ante la duda voy, compro cualquier pedazo de ladrillo, lo transformo en una escritura, lo guardo en el registro y esa plata la tengo. Bien. O sea, eso es seguro. Esa no me la van a afanar, no me puede haber un plan Bonex para mi departamento, mi propiedad. No hay. O sea, el que yo tengo una propiedad, esa plata es muy segura. Entonces, en Argentina, vos fíjate que los argentinos ahorramos en colchones y en ladrillos. Bien. Porque son lugares donde nadie puede acceder fácilmente. Perfecto. Entonces, Sí. el pozo es una versión de eso. Donde, bueno, ¿dónde invertimos? Invertimos en un pozo. Después vemos qué tipo de pozo. Si invertimos en una sociedad anónima, en un fideicomiso, ahí la especialista sos vos, que sos abogada, pero después se verá el formato. Pero la idea siempre es el ladrillo. Muy bien. De hecho, inclusive, el usado, por ejemplo, hoy en día es un gran negocio, pero también es una versión de ladrillo. Entonces, el pozo es un formato, por ejemplo, el usado tiene una sola contra. Al no haber crédito hipotecario, tenés que ir con toda la plata. Mientras que el pozo es una alternativa financiera que te permite ir ahorrando en cuota aparte durante 4 o 5 años hasta la terminación de un proyecto, y vos medianamente fuiste con un ingreso magro, un ingreso menor, pudiste acceder a un departamento que de otras formas no podrías acceder. Claro. Ni siquiera al usado, porque al usado a lo mejor tenés que poner la plata de frente que no tenés. Bueno, a mí me pasa que cuando viene un cliente y me pregunta, ¿qué me conviene más? ¿Comprar un departamento en pozo o un departamento usado? Y bueno, todo depende de la aspiración que tenga el cliente. Hay que ver el tema de la urgencia. Por ejemplo, si es un cliente que necesita la propiedad ya para instalarse, para vivir o para ponerla en alquiler, yo le recomiendo que compre una propiedad usada, porque es un inmueble que ya está matriculado y en poco tiempo podemos llegar a la escritura. En cambio, si es un cliente que me dice que no tiene por ahí apuro en tener el departamento y que cuenta con dinero como para un anticipo y después quisiera continuar con una cuota, le recomiendo el de pozo, porque el de pozo, al finalizar la obra, siempre va a tener una ganancia, va a encontrar que el valor del departamento se encuentra a la finalización de la obra en un porcentaje del 15 o 20% menor al valor de mercado. O sea, hizo negocio. Entonces, le recomiendo el de pozo. Y el de pozo, generalmente, tienen plazos de 24 meses a 36 meses, que en ese plazo van pagando una cuota. Esa cuota puede ser en dólares, puede ser en pesos actualizables. Se actualizan con el índice de la Cámara Argentina de Construcción. El CAC. Sí. Y bueno, por ahí le da tiempo también al cliente de disponer de ese dinero e ir abonándolo en cuotas. La diferencia que hay entre los departamentos en pozo, las propiedades en pozo y las propiedades usadas, es que acá no hay escritura. Lo que hay es un boleto de fideicomiso. Tal cual. Después puede escriturarse más adelante. Claro, el cliente se une a ese fideicomiso entregando una suma de dinero que el fiduciario lo utiliza para construir el edificio y después va a determinar dentro de ese edificio qué unidad le va a corresponder a ese cliente. Tiene que estar correctamente determinada en ese boleto
en qué piso se encuentra, qué departamento es, las medidas, bueno, bien detallado en ese boleto. Sí, tiene que estar bien definido. Bien definida la unidad, claro. Y cualquiera de las dos propiedades que el cliente quiera afrontar el gasto tienen riesgos. El mayor riesgo en los departamentos de pozo, que muchos tienen miedo a veces de enfrentarlo, es el plazo. Porque generalmente en el boleto está estipulado el plazo y también en una cláusula está el plazo de gracia. Pero a veces se exceden de ese plazo. Y también tiene que estar estipulado en ese boleto de fideicomiso qué sucede si se excede el fiduciario en la entrega de la unidad, si se excede en el plazo, para darle seguridad al Lo que cliente. ocurre es que hay una cosa que también es importante que se sepa siempre, más que se sepa, que se comprenda claramente que cuando en una compra de pozo, por ejemplo, si es un fideicomiso, Sí. que no es el caso de una sociedad, si es un fideicomiso, uno es parte del proyecto. Claro. Entonces, si el proyecto termina tardando porque se complicó 7 años y te la vas a tener que bancar, son 7 años. Sí, pero el cliente necesita saber qué herramientas tiene Está bien, como pero para sos reclamar parte, que se cumpla lo estipulado estoy de acuerdo, en el boleto de pero fideicomiso. sos parte del, o sea, sos un socio de esa sociedad. Cuando vos sos el beneficiario, vos podés reclamar, pero la Sí. verdad es que sos parte de la sociedad y si la sociedad tiene un problema X, no sé, por problema de costos, por cualquier otra cosa, y se alargan por X causa y el fiduciario lo aclara y lo estipula y demás, y muchas herramientas no vas a tener porque la sociedad decidió hacer otra cosa. O sea, esto va a ocurrir así. O sea, termina en la práctica siendo así. Después podés quejarte, podés protestar, todo lo que quieras, pero en la práctica sos parte de la sociedad y si el proyecto iba a costar $2 millones y terminó costando 2,5 millones, vas a tener que pagar la diferencia. Claro. O sea, esto es así, es contundente. Claro. Es parte del costo, o sea, es como todo. Tenés más beneficios, pero también tenés más riesgos. Y mientras más beneficios buscas, más riesgo vas a tener. Tal cual. El menor riesgo, ¿cuál es? El que hablábamos hace un rato. Vos comprás una cosa que está terminada, vas, lo comprás, la escriturás, un gusto, besitos, nos mudamos mañana. O no me mudo, alquilo mañana, pero yo tengo el título de propiedad en el registro de la propiedad. Eso no tiene riesgo, entonces, claro, pero obviamente tiene Sí, un costo. también tiene riesgos, porque la persona viene, compra lo que ve es lo que está en la propiedad usada. Pero también tenés algunos riesgos que pueden surgir en el estudio de título de la escritura. Te puede pasar que surjan embargos, inhibiciones, Sí, pero que hayan trámites, divorcios, pero al momento de la sucesiones. transferencia del bien, o sea, yo cuando se me transfiere el bien, que yo puse la plata y compré, en ese momento el único riesgo que tengo que tener es que puedo cambiar un caño, pero el caño va a ser mío. Claro, sí. El caño eso se pinchado que entiende. tengo que cambiar Eso se va a ser entiende. mío. Eso se entiende. O sea, esta es la diferencia. Y de hecho, hoy por hoy lo que está pasando, esto es una visión particular, hoy hay un gran negocio, lamentablemente hay poco crédito todavía, hay un gran negocio con el usado. Es verdad. O sea, el mercado del usado hoy por hoy está prácticamente, en muchos casos, no cubre el costo de construcción. O sea, el valor de la construcción neto termina siendo más alto que lo que vale la propiedad. Entonces, en muchos lugares de Capital Federal vos podés comprar unidades muy buenas a un Usadas. valor inferior a lo que sería construirlas. Bien. Entonces, es una Y esa es la gran... diferencia de recibir una propiedad usada a una propiedad a estrenar, que también la podés ambientar a tu gusto. Por eso, decorar. eso son opciones. Lo que ocurre es Sí. que eso es lo que hace que el mercado hoy por hoy esté tan variado. Porque el costo de la construcción en este momento está en un valor elevado, mientras que la gran oferta que hay en el mercado del usado, no solamente no solamente el usado de 50 años, hay usados de 10 años, 15 años, que si los tuviéramos que construir, no los podemos construir por No lo lo que podemos valen. construir hoy, tal cual. O sea, Sí. hay, no sé, hay departamentos que valen, por ejemplo, los podés comprar por $150,000 y construirlos vale tal vez más plata.
Entonces, realmente es un gran negocio y en el futuro solamente va a subir ese Igual valor. es muy importante también tener en cuenta de saber y averiguar antes de firmar algo la trayectoria de la desarrolladora, de la constructora con la que vamos a Absolutamente. contratar. Eso es muy importante, es algo que nosotros siempre hacemos antes de que el cliente firme, para darle seguridad. A ver, en lo particular, el mercado de desarrollos es un mercado muy heterogéneo, hay de todo. Hay desarrolladores con fideicomisos, que es el que a mí más me gusta particularmente, porque entre otras cosas tiene un montón de ventajas, inclusive impositivas, inclusive patrimoniales. La separación de patrimonio. Claro, la separación de patrimonio no es una eso cuestión es menor. algo muy importante que el cliente debe saber, que al constituirse el fideicomiso, lo que se produce es la separación del patrimonio de lo que es la desarrolladora con el patrimonio del fideicomiso. ¿Esto qué significa? Que si la desarrolladora llegara a tener deudas particulares o juicios pendientes, No los va a afectar. esos juicios no le va a afectar al patrimonio del fideicomiso. El patrimonio del fideicomiso se refiere a lo que es el terreno, el edificio y el fondo constituido por las cuotas de las partes. Entonces, eso no es una cuestión menor. O sea, a mí si vos me preguntás Los en los acreedores pozos, nunca lo van a poder atacar si los- son deudas personales de la desarrolladora. los pozos, digamos, cuando se trata de desarrollo de pozos, el fideicomiso me parece una herramienta muy válida y muy segura. Eso es muy importante que lo sepa el cliente. En el caso de que sean empresas donde vos comprás directamente una unidad financiada por la empresa, y ahí estás comprando, no sé, tenés que analizar muy bien. Es como cualquier cosa. Es como comprar un electrodoméstico chino que no sabe de dónde viene, o le compras electrodoméstico a fulanito que sabes que lo fabrica a la vuelta a tu casa. Le puedes ir a reclamar. El otro, andás a ver. Entonces, en el caso de los privados o de las sociedades anónimas o las SRLs, donde vos le comprás, si en él, digamos, es una cuestión estricta de confianza. O sea, si vos los conocés, si vos sabés que son gente de fiar, si ya tienen antecedentes, si siempre han cumplido, y bueno, ahora nadie está exento de que mañana tengan un accidente, tengan un juicio y la obra quede bloqueada, porque resulta que el que tiene el juicio es la constructora. Entonces la obra queda embargada, que sigue siendo patrimonio de la constructora hasta tanto se arme el PH y se arme la subdivisión. Bueno, pero ahí también es muy importante tener en cuenta que, bueno, nosotros como agentes lo hacemos, es evaluar toda la documentación previa. Nosotros antes tenemos que evaluar lo que es el contrato de fideicomiso original para ver que se haya constituido bien, que esté bien redactado y a su vez que la transmisión de esa propiedad se haya hecho correctamente a la empresa. Bueno, hay una cosa en definitiva, André, que me parece a mí que es lo importante, ¿sí? Porque hay un montón de modalidades, el negocio es, digamos, muy variado. Tal vez una de las cosas que a mí me interesa que se traslade a la gente es que el negocio inmobiliario es un negocio muy variado. Hay muchas cosas para hacer, ¿sí? Los que quieren invertir tienen muchas formas de invertir. Los que quieren comprar para vivir o alquilar para vivir, hay muchas formas también de acceder a eso, de diferentes maneras. Y creo que nuestro negocio se trata de asesorar a esta gente lo mejor posible, porque ellos compran o invierten muchísimas veces menos que nosotros. Llega el comprador, Rick, ¿y qué es lo primero que le preguntas? Y mira, hay preguntas básicas que en realidad tienen que ver con... Es como cuando conoces a alguien, ¿sí? ¿A qué te dedicas? ¿Qué sos? ¿Qué familia tenés? Bueno, esto es exactamente igual. Viene alguien, entra a la oficina nuestra, o es un amigo que nos refirió. Entonces diciendo, porque quiero comprar una casa, o quiero vender una casa. Y la pregunta del millón siempre es, ¿por qué querés venderla? ¿Y para qué querés venderla? Porque
ahí está el eje. O sea, yo la puedo querer vender porque, mira, ¿sabes qué? Es la casa de mi familia, está vacía y bueno, la quiero transformar en plata para comprarme un auto o poner un negocio. ¿Eso es un para qué? No, es que yo la quiero vender porque con esa quiero comprarme un departamento más chico y el otro Bien. invertirlo. Y así sucesivamente. También tiene mucho que ver la urgencia que tenga el cliente. Todo Totalmente. depende. Todo es el para qué, o sea, el por qué y el para qué. ¿Y el ¿Por para qué? Y porque tengo urgencia, tengo que solucionar no sé, tengo que vender para comprarme otra Para cosa. eso es muy importante escuchar al cliente. Exactamente. Entonces, de ahí es donde surge nuestro trabajo. Entonces, viene un inversor. Y bueno, como inversión te sugiero hay varias alternativas. Tenés invertir para un pozo, comprar usado para hacer flipping, para quienes no conozcas es comprar para refaccionar y vender, y en el medio tener una ganancia. Comprar para renta, entonces compro y tengo una renta segura a través de un alquiler. Esos son los tipos de compra. De compra. Las ventas lo mismo, ¿para qué vendo? Bueno, nuestro trabajo es tratar de cubrir las necesidades del cliente, porque a veces, inclusive muchas veces un cliente viene y cuando vos le preguntas para qué, resulta que lo que él tiene pensado no le va a solucionar su para qué. Claro, no le va a ayudar. Entonces a lo mejor termina vendiendo la casa y resulta que no le sirve para hacer lo que quiere hacer. Entonces tenés que asesorarlo de otra manera y decir, mira, yo creo que deberías hacer esto, así, así, así. Y muchas veces le solucionamos un inconveniente al cliente porque o necesita vender más rápido o hay miles de cosas. O, por ejemplo, el negocio que quería hacer no lo puede hacer porque él no sabe bien lo que vale su propiedad, no sabe bien dónde comprar su nueva propiedad, cómo hacerlo. Es un asesoramiento integral. El asesoramiento es integral, Sí. o sea, porque Y escucharlo es indispensable es que nosotros para poder ayudarlo. no es que sepamos muchas cosas, sino que hacemos esto todo el tiempo y muchas veces. Y que yo sepa, la mayoría de mis clientes ha comprado y vendido 1, 2 veces, 3 veces en su vida. Es lo más normal del mundo. ¿Te habrá pasado, André, que cuando vamos a ver a un cliente y le pedimos, che, ¿qué tengo que presentar? ¿Qué documentación? Y necesitamos esto, aquello. Resulta que no tienen nada. Claro, sí, ha sucedido. Y son, Es muy normal. Y son absolutamente legales, pero en casa herrero cuchillo de palo. Si vos me preguntas a mí dónde tengo la escritura de mi casa, la tengo que buscar. ¿Entendés? Sí. A lo mejor tengo un montón de documentación de clientes en carpetas, pero la mía la tengo en algún cajón, seguramente. Seguramente. Y eso le pasa a todo el mundo. Entonces, nuestro trabajo, creo yo, es orientarlos para que puedan arribar a un puerto medianamente seguros. Bien. Y eso que me decís es si aparece un cliente comprador, pero si aparece un cliente que quiere vender, normalmente, ¿qué le pedimos? La autorización de venta, que Claro. nosotros en este caso pedimos la exclusividad. La exclusividad es que nos dejen armar un plan de marketing, un plan de venta, porque a veces el cliente cree que darle la propiedad a varias inmobiliarias es venderse más rápido, y no es así. Es que Es el efecto de propiedad quemada. Cuando que le en cuelgan realidad varios carteles de venta a una propiedad, el que pasa y ve esa propiedad, ¿qué es lo primero que piensa? Esta propiedad no se puede vender, no la pueden vender. no solamente eso, supongamos que no fuera eso, vamos a pensar bien, la gente no piensa eso, pero la gente es astuta por definición, entonces, sobre todo cuando se trata de plata. Entonces, si hay 2 carteles, hay 2 vendedores y la mayoría de los clientes que van a ir a averiguar a las 2 inmobiliarias. Tal cual. Y le van a preguntar a una, che, ¿cuánto vale? 100. Y el otro, ¿cuánto vale? 100. Pero ¿podemos negociar? Sí. Va a negociar con los 2 y va a tratar de cerrar con el que negocie más barato. Porque en realidad estás compitiendo o sea, la propiedad compite contra sí misma. Entonces, hacer una negociación con un solo, digamos, un solo comprador, pero con varios vendedores, los vendedores están en absoluta desventaja. Claro.
Lo que pasa es que es esencial también tener una estrategia de venta. Ya cuando intervienen varias personas, No puedes tener una estrategia única. no tenés una única estrategia. Entonces, Y nadie quiere invertir por ahí, no sé, en fotos profesionales o en los portales, porque no saben si lo van a recuperar. Porque es así. es que, en definitiva, aunque sí lo recuperasen, por eso te digo, la última de todas y la que siempre ocurre es que, no sé, como no hay un plan de marketing único, si tenés que hacer una baja de precio, por ejemplo, y las 2 inmobiliarias o 3 inmobiliarias no se hablan entre ellas, arrancaste en 100, después de 15 días decís, no, vamos a bajar un puede haber 5% para diferencia. probar. Entonces vas a que de hecho pasa, y que cualquiera que nos esté escuchando haga la prueba en cualquier portal inmobiliario y van a encontrar la misma propiedad muchas veces con 2 o 3 inmobiliarias y con diferentes valores. Claro. Entonces, eso es, pero es un poema para el comprador, porque, digamos, el que sale a negociar, negocia con 3 personas distintas y con valores distintos. Entonces, bueno, muchachos, que la pelota va a estar en la cancha del comprador. Y eso es una negociación que ya arrancó mal. Claro. Entonces, hoy por hoy, donde encima los márgenes de negociación reales para que una propiedad se venda, estamos hablando de, al menos en nuestra red, que es muy grande, entre un 5, un 6, un 7% de negociación, significa que si un valor está en $100.000, por decirlo, un valor de 100, se termina cerrando en 92, 93, 94. No es como antes que uno ponía 130 para cerrar el 95. Eso no existe más. Entonces, si eso lo multiplicás, además, si ese error lo multiplicás por varias inmobiliarias, no se va a vender. Y en el caso de que se venda, el único que va a hacer negocio va a ser el comprador. Por eso es la importancia de la exclusividad. Y generalmente nosotros también con la exclusividad pedimos un plazo mínimo de 120 días, mínimo, 90, 120 días. Porque hay muchos también que te dan 30 días porque creen que al darte menor plazo lo vas a vender más rápido. Y no, uno necesita ir armando el plan de venta, la estrategia de venta. No solo en la publicación de los portales, como dijimos, porque nosotros tenemos varios portales en los que salen publicadas. Los portales nos referimos a Mercado Libre, bueno, Zona Prop, Argenprop, tenemos un montón. Sino también cuando contratamos los fotógrafos profesionales, de tener una foto clara de la propiedad. Eso lleva su tiempo. Eso es lo que invita al cliente a interesarse y pedirte una visita, porque si el cliente mira la publicación y las fotos, no sé, son oscuras, está lleno de cosas, explotado de cosas, no son nítidas. No, el cliente no se interesa en ver la propiedad. Ahora, si esas fotos son bien preparadas, lindas, con luminosidad, el cliente lo invitas a conocerla. El cliente hoy por hoy, esto ha cambiado muchísimo y mucha gente todavía tiene el formato de hace años, de cómo se manejaba el negocio inmobiliario. En los últimos 10 años, 15 años, el negocio inmobiliario cambió acá y en todas partes. Hoy por hoy el cliente, cuando llega a ver una propiedad, tiene toda la información necesaria. O sea, cuando llega, difícilmente hay algo que no sepa, ya sabe todo lo que necesita de la propiedad. Lo único que tiene que venir a hacer en la visita es a corroborar lo que ya tiene. Que lo que vio en las imágenes está Exacto. Tal cual. En las imágenes, en la información, en el precio. Entonces, hoy por hoy, como nos pasa a todos cuando compramos algo por Amazon. Compras un reloj, buscas, mirás, comparás. Hay portales que son directamente de comparación. Entonces, el cliente que llega viene con toda la información del mundo. Lo único que necesita es corroborar que eso está así. Entonces, por eso es tan importante el plan único de marketing. Para que el cliente tenga... Yo tengo siempre una muletilla que es, yo prefiero que el cliente venga con el 100% de la información, pero que se encuentre cuando llega que había un 105.
que había cosas había que un lo van a plus. sorprender. Entonces es como las fotos. ¿Cómo son? Y las fotos son 95% buenas. ¿Por qué? Están buenísimas, pero cuando llegás es mejor. Porque si cuando llegás es 95% y el cliente venía con 100, se va con la idea de que Ya no se era lo que decepciona. buscaba. Se decepciona, sí. Tenés el efecto de decepción. Entonces, el cliente tiene toda la información, pero para poder hacer eso, tiene que haber una sola persona, un solo director técnico. ¿Por cuánto? Y después, si nosotros fracasáramos, que vayan con otro. Pueden probar Prueben. en otro plazo Y con si no, otra inmobiliaria. Exacto, con otra inmobiliaria. Claro, pero que al menos nos brinden un plazo de 90 días Exacto, yo vos tenés, por para un preparar tiempo, este plan de porque aparte venta. la verdad, ¿cuál es? una estrategia de venta. Hay una parte artesanal de nuestra parte que Sí. es la construcción del precio, no del valor, del precio de la propiedad. La construcción del precio de propiedad es muy artesanal por nuestra parte. Ujú. Tenemos mucha información, tenemos muchas herramientas informáticas, pero la única verdad es la realidad, decían, Ujú. y el día que la publicamos, el cliente valida o no valida el precio que ponemos. Tal O cual. sea, el mercado es el que valida o no el precio que ponemos. Nosotros estamos tratando de, la tasación trata de generar un valor que es el que va a convalidar el mercado, adelantarse al mercado. Si resulta que ese valor está equivocado y no tenemos visualizaciones, nadie nos ve, nadie nos encuentra Nadie en nos la red. pide visitas, Exacto, es es porque porque el valor estamos fuera de precio. está por encima del valor de mercado. Ahora, la experiencia demuestra que si nuestra propiedad está en precio de mercado realmente, nosotros en un plazo de días ya tenemos visitas, tenemos consultas, tenemos visitas a la propiedad Y hasta cierres. y hasta cierres. Sí. ¿Por qué? Porque de hecho en nuestra red, que cerramos miles de propiedades por año, un departamento, por ejemplo, en Capital Federal se vende en promedio en 90 días. Y Bien. eso es venta, que para nosotros la venta es el momento que se escrituró. Es el plazo generalmente de rotación. Es el plazo mínimo que le Exacto. pedimos que nos autoricen. Entonces, es el momento del cierre. Entonces, eso significa que una reserva, si una escritura se hace en 90 días, y una reserva está en no más de 60 días. Y una reserva en no más de 60 días significa que ya la primera semana, o sea, del momento que está en precio, en ese momento tiene visitas, consultas y visitas a la propiedad. Tal cual. Ahora, encontrar el precio nos puede llevar tiempo, porque a lo mejor el cliente decide, le decimos al cliente, mira, yo creo que el valor es 100, y el cliente dice, no, 110. Y yo, mira, podemos probar en 110, pero si en 15 días no tenemos resultados, tenemos que encontrar el precio, y vamos a ir encontrando el precio. Claro, probar en un precio. Eso necesita un tiempo. En ¿sí? el tiempo. Nosotros además generamos información, entonces nosotros con los portales sabemos exactamente. Siempre que no haya mucha diferencia, porque si no la terminamos Es que quemando si la no propiedad. la vamos a ver, o sea, es simple, si la diferencia es mucha, digamos, si mañana publicamos una propiedad y los primeros 10 días la vieron, o sea, hubo menos de 10 visitas por día, y yo te diría que estábamos un 20 o un 25% fuera de mercado. Claro. Eso es lo bueno, que estamos continuamente viendo las visualizaciones, midiendo. O sea, nosotros tenemos mucha información y hay un manejo muy profesional de ese dato. Y aparte ese dato se corrobora en la práctica. Entonces, Tal cual. cuando nosotros sabemos exactamente cuando una propiedad está en precio, porque inmediatamente tenemos respuesta en la red Y muchas vistas. y muchas vistas. Si tenemos Solicitudes de vistas visitas y también. consultas y pedidos de visita a la propiedad, y eso tiene que estar en los primeros 10 días. Está en buen camino. Si no estamos en eso, tenemos problemas. Porque no es posible, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, o en conurbano, o en las grandes ciudades de Argentina, es muy difícil que una propiedad que esté en precio y que esté bien publicada, con la información correcta y demás, no se venda. Tal cual. O sea, es cierto que de cada 100 propiedades, hoy por hoy se están vendiendo en el mercado 5. ¿Qué pasa con las otras 95? ¿Por qué no venden? Porque están fuera de precio. Fuera de valor, de mercado.
Sí, ¿Por qué? Porque si están en precio se venden en 90 días. Y este es el tema. Y aparte, según las estadísticas. eso es lo que dicen los números, o sea, eso es bastante irrebatible. O sea, los números de las estadísticas dicen eso. Y eso es contundente. Entonces, uno puede pensar cualquier otra cosa, pero la realidad es la realidad. Entonces, es más, de ahí surgen muchas veces las decisiones conjuntas con los clientes. Mira, yo necesito que esta propiedad, no sé, se pueda vender en 100. Bien. Supongamos que acordamos y la publicamos, pero resulta que en 100 no sale y Ujú, encontramos que el precio es 80. Y después el cliente decidirá si puede o no, si quiere o no vender por 80, que es otra discusión. claro, Pero en ese momento ya sabe el cliente cuánto vale la propiedad. La propiedad vale 80. Después decidirá o no venderla, que es otro problema. Pero dice, no, mi propiedad vale 100. Puede que para él valga, o sea, y las cosas tienen un valor, depende para cada persona, tiene un valor personal. Pero el precio es el precio del mercado. bien. Entonces, si alguien dice, bueno, no sé, mi propiedad tendría que valer 100, pero vale 80, es muy importante para nosotros que ese cliente lo sepa. Bien, Y es más, a veces a mí me ha pasado decirle, no vendas. Porque yo sabiendo para qué quería vender, ya sé que no lo va a poder hacer. no lo va Entonces a me poder hacer. siento a armar otra estrategia distinta. Che, Tal mirá, cual. no sé, tenía que mudarse a una casa a un departamento más grande, pero no le alcanza para comprar, o sea, para vender y poder y comprar. Entonces, bueno, a lo mejor termina alquilando alquila una propiedad más grande, mientras ahorra más dinero, ¿sí? Y dentro de 2 años puede hacer la operación, entonces vende esa con más dinero ahorrado y compra la otra y mientras tanto solucionó su problema alquilando. Tal O sea, cual. nosotros lo que brindamos son soluciones desde el negocio inmobiliario que Bien. a lo mejor los clientes muchas veces no se les ocurre. Se les ocurre hacer esto y a lo mejor hay otra forma de solucionar algo y no necesariamente es la que están planteándose. Por eso, volviendo al tema, el tema de la autorización de venta es no solo un requisito para nosotros para poder publicar la propiedad y comercializarla, sino que también le asegura al vendedor de que hay un profesional detrás encargándose de todo eso. Absolutamente. Es una necesidad práctica, Tal digamos, cual. es Tal cual. pragmático. Y es indispensable también tener en cuenta que esa autorización tiene que estar firmada por todos los titulares de la propiedad. Claro, porque son cosas que también Y la si hay gente... sucesiones de por medio, los titulares están fallecidos, tiene que firmar todos los herederos presentados en el expediente. Eso es una cosa que generalmente tampoco saben. Que a veces sucede también hasta con un divorcio. A veces firma Absolutamente. una sola de las partes y la otra no. Eso no nos está autorizando. No sería la autorización completa. Tal cual, Necesitamos de los dos cónyuges. tal cual. Eso, bueno, eso es, digamos, es una necesidad práctica. Digamos, creo yo que estas condiciones que nosotros ponemos, me parece que son condiciones no que benefician a ambas partes. A ambas partes. A ambas Nos partes. dan cierta seguridad en el trabajar, sabiendo que estamos controlando, digamos, el plan que Si llevamos bien adelante. es para el marco legal, para estar dentro de las reglas, a su vez nos ayuda Exacto. a la oficina para poder comercializarla y al cliente para que se sienta seguro. Porque en definitiva las reglas están hechas justamente para beneficiar a la gente. Entonces, las reglas no son para martirizar a un cliente. O sea, el hecho de que esta cosa, digamos, que vos decías recién, una autorización la tiene que firmar todo el mundo. Y sí, pero está bien que mi hermano, ¿cómo no? Sí, pero tu hermano puede que se le ocurra, o puede que vos seas el hermano al cual no le avisaron. Sí. Entonces, la ley prevé que vos tengas que poner también... Puede suceder que al momento de la venta el hermano después se niegue y ese hermano Exacto. justo no firmó la autorización. Y Eso le da seguridad a todo el realizar. mundo. Le da seguridad al que compra, le da seguridad al que vende. Tal cual. Permite armar planes de trabajo que sean
Quedan predecibles. todas las bases y condiciones establecidas ahí en la autorización de venta. Exactamente. Hasta la comisión del martillero, cosa que después no haya... No tenés inconveniente. Claro, no haya inconveniente entre las Está partes. todo clarísimo de Todo antemano, clarísimo. por las dudas. Y por ello, son cuestiones legales, pero son también necesidades prácticas, Tal cual. que es lo que lleva a buen puerto las cosas. Y cuando esto ocurre, generalmente no hay problemas. La mayoría de los... o sea, ya hay bastantes malentendidos en la vida. Tratemos de minimizar la mayor parte de ellos. Tal Entonces, el tema de la autorización de venta es fundamental. No es una cuestión... Para poder trabajar la propiedad. Claro, no es una cuestión liviana. Es un gran beneficio para el vendedor, para el cliente. Aunque a veces no lo interpreten así. No, vos conseguime el cliente que eso lo arreglamos. No, no es así. No. Tiene que estar todo en regla. Exacto. Muy bien. Rick, y respecto de las visitas, ¿qué podemos decir de las visitas? Bueno, la visita hoy por hoy es lo que te decía. ¿Qué es lo que hacemos? Yo siempre aconsejo llegar mínimo media hora antes para preparar la propiedad. Y de mínima sí. ¿No te ha pasado de llegar y encontrar, te dicen que arreglaron y Claro, está o sea, todo todo desordenado? todo Bueno, depende de la propiedad. sí. Vos Si sabés está habitada o no está habitada. sabés con el cliente que contás, sabés, también sabés el cliente que la va a visitar. Entonces, ¿Qué es lo que busca el cliente? entonces hay veces que te favorece que la propiedad esté habitada. Porque el cliente a lo mejor está buscando esa cuestión de familiaridad, entonces entra, visita, ¿sí? Hay que tenerlas controladas, hay que hablar con los dueños, con los habitantes. Bueno, ¿sí? Bueno, un error muy común es que esté presente el propietario. No se aconseja que esté presente el propietario. pero es muy común. Es muy digamos. común a veces. Sobre todo pero porque la siempre gente vive... se aconseja de que, no sé. en el mejor de los casos, lo que estaba, o sea, a veces a mí me dificulta, pero es por una cuestión de cómo manejo yo con los clientes. Es decir, che, mira, anda a tomarte un café porque... Claro, que salga eso dando a una mí- vuelta. Ahora, yo trato de manejar igualmente la visita. Entonces, ir yo detrás y tratar de que el cliente no sea Pero el que... viste que el propietario igual interviene. Y es Y a veces difícil. interviene con cosas que no debería decir. O por ahí defendiendo a su propiedad porque tiene la parte efectiva. Y eso se entiende. Y bueno, en ese caso muchas veces, ya te digo, es muy aleatorio eso y si bien está bueno esto que el cliente no esté, pero no siempre es manejable. No siempre es manejable, tal cual. Entonces, Sí. yo creo que nos conviene más prepararnos para manejar las situaciones complicadas, más que siempre buscar las situaciones ideales. O sea, yo soy... Pero bueno, es indispensable siempre tratar de preparar la propiedad. Si no se puede Prepararla, sacar inclusive al prepararte propietario, para bueno. eso. Prepararte inclusive para eso. Pero bueno, cosas que hacemos cuando queremos mostrar la propiedad. Llegamos y lo primero que hacemos, ¿qué es? Abrir las ventanas. Y tenés que haber, obviamente, o sea, a ver, vuelta. Tenés... El lugar tiene que ser luminoso. Depende de la propiedad, hay veces que no te conviene demasiado, porque hay que ver el estado de la propiedad que vos estás vendiendo. Y en definitiva tiene que ver con cómo la publicaste. O sea, si esto del 95 y el 100, si vos tenés una publicación donde estás tratando de que el cliente tenga un buen impacto con el 95 y cuando llega se encuentra con el 100, hay que ver qué es ese 95 y qué es ese 100. Porque si, por ejemplo, la propiedad está medio fea, está medio venida abajo. Bueno, y siempre está bueno también hacerle ver cuáles son los vicios de la propiedad, no ocultarlos. Es que ahí está el punto. Que el cliente sepa, para Absolutamente. tomar seguridad y confianza a la gente que se lo está mostrando. Si la propiedad está medio fea, es medio oscura, está medio venida abajo, si hicimos bien las cosas, ya lo reflejamos en el precio. Tal cual. Porque sabemos de antemano que el cliente cuando venga, una propiedad que esté como para mudarse con el cepillo de dientes vale 100. Y esta otra que está para atrás vale 68. Entonces, si ya lo pusimos en precio
y no la dibujamos en las fotos y la quisimos poner en 90, Sí, no, agarramos al propietario y le dijimos, mira, ¿sabes qué? Tu casa está mal, está mal. tiene mal esto, y está en 68. Y el que viene no va a pagar más de 68. El cliente que venga sabe que está viendo 68. Entonces, cuando la vayamos a mostrar, tenemos que mostrar los 68. Y si encima, cuando el cliente cree que vale, porque mostramos 72, o sea, hay un poquito de, el cliente encima esperaba encontrarse algo peor, porque logramos generar esto de que ya el cliente venga con la idea de que 68 está bien, y cuando llega dice, pero podría valer un par de pesos más, pero no importa, ya sabe que es en 68, entonces ese cliente lo va a comprar, porque cree que es una oportunidad. Tal cual. En realidad vos te anticipaste. O sea, el negocio nuestro, me parece, en mostrar la propiedad, es anticiparnos al cliente. Siempre es anticiparnos. Cuando la publicamos, tratar de anticiparnos a lo que va a encontrar el que está buscando. Cuando la mostramos, anticiparnos al que va a entrar, qué está esperando ver, y nosotros que vea un poquitito mejor de lo que él se imagina. Entonces vos te vas con la idea de que son 70. Y cuando llega el tipo, no, pero yo hasta 75 pagaría por esto. Entonces ya se va ya tiene la idea de que es una oportunidad. Entonces en ese momento te dice, ¿y para reservar cómo hacemos? Porque ya Ahí ya muestra el interés o no. Bien. Es como cuando vas al supermercado y encontrás, digamos, un producto X que vos crees que está muy en precio. No te vas a ir, o sea, vas a comprar una ropa, vas a comprar tu pullover, pero encontrás una chaquetita que está divina y vos crees que está barata. A lo mejor está el reprecio, pero vos la crees que está en muy buen precio. Te la vas a querer llevar antes que lo que venías a comprar. Claro. Porque eso te va a generar la idea de que tal vez se lo quieras llevar, tal vez se lo lleve otro. Claro. El miedo a que otro la compre. Exacto. Si vos no lo compras, se la va a llevar otro y vos te vas a quedar sin eso. Entonces, a lo mejor venías a buscar un pullover y te llevas la chaqueta porque crees que ya está barata. Muy bien. ¿Entendés? Bueno, yo creo que la visita tiene ese efecto. No es tan, o sea, no es la irrealidad de que todo es el color de rosa, no, porque hay veces que nosotros tenemos propiedades que no son color de rosa. No, pero bueno, hay que buscarle la forma de que si tiene olor a humedad, no sé, ir con las perfuminas. Es otra historia, pero lo que tenemos que lograr, o sea, hay propiedades que no voy a lograr que no tengan olor de humedad. ¿Entendés? Porque esa propiedad está mal. Sí, y bueno, yo no te digo de ocultarle el vicio, pero que el cliente se sienta a gusto cuando viene a ver la propiedad, porque si ya lo dejamos así... El cliente se va a sentir a gusto si él cree, o sea, este para mí es el eje. El cliente se va a sentir a gusto si él cree que lo que compra vale más de lo que paga. O sea, este es el tema. Él viene a buscar algo... Que se sienta que hizo un negocio. Que se siente que es un negocio. Entonces, el eje, porque, o sea, vender, o sea, mostrar una propiedad que está impecable, que está luminosa, que todo, le llevamos media luna, esto está todo bárbaro, está todo genial, pero el verdadero tema es, independientemente de eso, ¿qué es lo que hay detrás de la decisión del cliente? La decisión del cliente es cuando el cliente siente que si no cierra, pierde. ¿Por qué? Porque esto si no se lo va a llevar otro. Está perdiendo un negocio. Exactamente. Es el miedo. A mí me parece que lo que tenemos que hacer en la... Bueno, pero todas estas cositas que yo te digo que hay que ir haciendo, todo esto suma. Todo esto suma. Suma a la decisión del cliente. Porque ahí lo favoreces. Entonces, si venís, no sé, el cliente vos te das cuenta que es muy campechano. Sí. Ya lo conocés. Entonces, ¿le voy a llevar facturas y cafecito? No, me voy a llevar un termo con un mate. Claro. Y cuando entra, a lo mejor tengo encima al propietario adentro. Yo me digo, ¿un matecito? Claro. O sea... que sienta la confianza que uno le brinda. Sí, que se sienta cómodo. Nosotros necesitamos el clima. Es que por eso también, Rick, es muy importante hacer silencio. Bueno, no es todo llegar a la visita y hablarle al cliente, enloquecerlo. Es dejarlo que se sienta como en su ambiente, que se sienta como en el lugar, como si fuera suyo, y que recorra, que disfrute un poco el lugar. Absolutamente. Es más, que ser como nos pasa a todos. O sea, tenemos
que acordarnos que nosotros también somos compradores. Sí, sí. Entonces, Nosotros también nos ponemos en el lugar de ellos. claro, o sea, Que es lo que recrear, deberían. ¿qué haces vos cuando vas a comprar algo? Sí. Y yo tengo esas, o sea, yo he tenido miles de veces esta sensación de, che, qué bueno llevármelo esto ahora. Me lo llevo. ¿Por qué? Porque esto es negocio. Ping. Y me siento cómodo. Y a veces también observarlo, qué sé yo, en qué lugares se detiene más, no sé, lo ves que paró en la cocina y se detuvo más a mirar todas las cosas, es porque le importa también tener una buena cocina. Y bueno, ahí es cuando por ahí nosotros podemos ir incorporando cosas, información sobre ese lo tema. tenés que ir viendo. Claro, pero después dejarlo que se sienta en el lugar, que recorra. Pero te digo, para mí es tratar de manejar la sensación del cliente. Sí. Por eso no hay, porque si vos me preguntas algo estándar que hay que hacer siempre, es esto. Es tratar de recrear la situación del cliente, de que el cliente cuando llega, él cree que está comprando algo que vale más de lo que él paga. Tal cual. Esa sensación es la que le tenemos que encontrar la vuelta, porque si no, ¿qué haces? Y no, hago esto y hago esto. Y no siempre tenés que hacer eso. O sea, porque tenemos que pensar en por qué lo hacemos. ¿Por qué llevo media luna? Porque quiero generar un clima de cordialidad. Sí, sí, y todo tiene que ver también con la escucha, de saber qué busca, porque tampoco es mostrarle una propiedad por mostrar. Exacto. Tenemos que saber bien enfocarnos a qué ¿Para tipo qué? de propiedad busca. Exactamente. ¿Para qué? Todas esas preguntas que vos me decías al El por qué y inicio. para qué es fundamental para todo siempre. Tal Para el cual. comprador, para el vendedor, direccionarlo. Muchas veces el cliente comprador, por ejemplo, nos vamos a encontrar que este departamento que eventualmente vino a ver, ya se me imagino que no es para él. Se lo muestra igual porque él lo quiere ver. Claro. Pero yo ya Entre me- las opciones que vos les pasás, el cliente por ahí la elige como para verla, pero a vos te parece que que quizás va a esa buscar para propiedad otra cosa. no es. Entonces a lo mejor le digo, che, a lo mejor tengo otra propiedad para mostrarle y le muestro esta otra, porque yo charlando voy descubriendo qué es lo por ahí eso es lo que busca. para qué quiere comprar. Tal cual. Entonces, ¿para qué quiere comprar? No, che, mira, te llevo a este. Entonces entra y dice, esto es lo que estaba buscando, que me ha pasado muchas veces. De llegar a un cliente y entrar a un lugar y Eso es dice, observarlo bien y escucharlo. claro, dice, esto es lo que yo estaba buscando. Y es tipo, va Y y es eso. reserva. Y es eso. ¿Entendés? Y no te discuten el precio, nada. O sea, es el cliente que viene, ve el lugar, tiene la sensación de que si no cierra el negocio, se va, y vienen y te dicen, ¿puedo hacer una reserva? Sí. ¿Podemos negociar el precio? No. Bueno, está bien, hicimos la reserva igual. ¿Por qué? Porque ya él Le gustó. me Le preguntó gustó la por propiedad. preguntarme, che, ¿se puede bajar un 5%? Si le dije que no, igualmente lo cerró igual. Lo cerraba igual. Porque él ya sabía, o sea, ya tenía la sensación de que hacía negocio comprándolo. Claro. Bueno, esta es la forma, a mi criterio, son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para mostrar una propiedad. Estas sensaciones. Después, cada maestrito tiene su librito y algunos van con el mate, otros, no sé, entran y están con con el perfume por todos lados y cada quien hace. Sí, la propiedad hay que prepararla. Claro, Yo soy tenés que partidaria de prepararte. eso. Creo que más que la propiedad, tenemos que prepararnos nosotros. Y nosotros. Sí, sí, sí. Porque tenemos que saber cómo es el cliente que viene, qué está pretendiendo. La comunicación es esencial. Sí. Qué remostrarle, qué Sí. reparar. O sea, es más, eso lo hacemos cuando hacemos las fotos. Claro. Cuando presentamos las fotos, una pavada, las 3, 4 primeras fotos son fundamentales. Sí. Entonces, Nosotros elegimos siempre la foto. Si tiene, Claro. no sé, un gran patio, la primera foto es esa. Si Claro. tiene un balcón divino, la primera foto es esa. esto es una cosa que Es también lo que tiene que vende. tiene que entender a los clientes vendedores. Ujú. Que parte de lo que nosotros tenemos que hacer para la visita está preparado en la publicación. En la publicación. Porque yo sé qué es lo que puedo mostrar en la visita. Entonces, esta cuestión, me quiero reservarme para la visita algunas cosas que no muestro en la publicación, pero que suman
que no van a restar. Entonces, si yo con la publicación logro atraer 100 personas, no importa qué, 100 personas, y cuando esas personas vienen a verlo, se encuentran con que hay un plus, ese plus es el diferencial que dice, pero que lo yo hace decidir por la esa misma propiedad. plata me llevo esto otro. Tal cual. O sea, es eso lo que ayuda al cliente a decidirlo. Y es este departamento. Este conjunto es nuestro trabajo. Tal cual. Nuestro trabajo es este conjunto, es una sola cosa. No es que publico y ya está. Y ese es parte de nuestro servicio, Rick. Exactamente. Ese es parte de nuestro servicio. Y respecto del vendedor, también es importante mantener la comunicación, porque no es solo que nos da la propiedad, nos firmó la autorización, la publicamos, sale en todos los portales y se terminó la comunicación con él hasta el día que aparece un interesado, ¿no? No, tal cual. Nosotros todas las semanas tenemos que estar informándole, así no haya consultas. Esta semana no tuvimos consultas, esta semana tuvimos pocas vistas, tenemos que ajustar el precio, o todo lo contrario. Tal cual. Tuvimos muchas consultas, solicitudes de visitas, tantas visitas en la semana, tenemos una posible oferta. Por eso te digo, El vendedor tiene que estar continuamente enterado de cómo venimos trabajando la propiedad. Y ese es a mí me parece que el diferencial nuestro es ese, o sea, el diferencial de un agente inmobiliario tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con armar una estrategia global, donde, de hecho, es ideal cuando vos tasás una propiedad, o al menos me pasa a mí eso, al menos yo me lo planteo así. Una de las primeras cosas que trato de plantearme es quién va a ser el cliente que va a comprar esa propiedad. ¿A qué cliente está apuntado? Exactamente, mi cliente destino. Bien. Porque de acuerdo a ciertos clientes es lo que va a valer. Bien. O sea, entonces muchas veces cuando a veces te aparecen estos clientes, cuando vos terminás mostrando, publicás y después lo terminás mostrando, es una satisfacción el hecho de que cuando te entran los clientes son el tipo de clientes que vos imaginaste. Porque entonces le estás pegando bien al que no siempre lo logramos hacer, o sea, esto es muy artesanal. Sí, pero sí, es muy interesante cuando vos te das cuenta que los que, no sé, pensaste, esta propiedad la va a comprar o alguien para invertir o, ¿por qué no?, alguien para invertir para hacer un desarrollo, o esta casa que no está a 100 puntos, está a 60 puntos, pero es una parejita que la va a comprar y puede después ir invirtiendo de a poquitito porque llega hasta ese valor. Bien, y después cuando empezás a mostrarle, resulta que todos los que te caen son así. Entonces hicimos bien el trabajo. Hicimos bien el trabajo. Una visión claro, previa de quién podría ser el posible cliente. Identificaste bien el cliente, porque identificar al cliente es crucial para identificar el valor. Es muy importante. El precio. El precio surge de tus clientes, no surge de otro lado. Entonces, cuando vos te imaginás bien el cliente, también te imaginas cómo lo vas a mostrar. Tal cual. Y también te imaginas cómo lo vas a publicar, porque entonces en la descripción, en la publicación, en las fotos, vas a resaltar lo que tus clientes querrían ver. Y te vas a guardar para la visita un par de extras que no vas a tener en la publicación, sino que los van a encontrar en la visita. En la visita. Entonces, si ya están dispuestos a pagar tanto por eso que vieron, van a estar dispuestos a pagar. Guardarse la última carta para el momento de la visita. En la visita. Bien. Para mí, preparar una visita es eso. Que es lo que va a definir el cierre. Eso para mí es preparar una visita, más que todas las otras cosas. Es parte del servicio que brindamos. Exactamente. Que aparte no se termina ahí, no se termina con la reserva de la propiedad. Nosotros los acompañamos en cada paso del proceso hasta el día de la escritura. Es como... a ver, nosotros no vendemos propiedades, mudamos gente. Cumplimos sueños. Mudamos gente. Tal cual. O logramos que alguien invierta y haga dinero, ¿entendés? Y lo prevés en, che, mira, ¿te conviene este negocio? ¿No? ¿Te conviene tal negocio? O quiero comprar para alquilar. Bueno, y nosotros sabemos que, por ejemplo, la rentabilidad de un alquiler en Parque Avellaneda es del 8% y en Palermo del 4%. Claro. Entonces te digo, ¿sabes qué? Vamos a Parque Avellaneda, vas a tener el doble de rentabilidad con el mismo dinero.
por ejemplo. Todas esas Sí, cosas, parte del asesoramiento que uno le brinda al cliente. todas esas cosas las sabemos nosotros. Sí. El cliente no las Entonces sabe. hay que escucharlo bien, qué es lo que aspira, cuáles son sus Exactamente. fines, por qué compra. Todas las preguntas iniciales que hiciste desde que cae el cliente a la oficina. Bueno, y para cerrar, todos tuvimos ese cliente que nos dice, no te creo nada. Que todo lo que le presentamos y le proponemos no nos cree. Pero qué importante es, Rick, la confianza del cliente. Bueno, acabas de decir una cosa muy importante. Es buenísimo si yo tengo un cliente, si me encuentro con un cliente que me dice no te creo nada. Lo grave es cuando el cliente no me cree y no me lo dice. Que muchas veces uno se pone insistente y el cliente por ahí lo toma. Es que hay veces, o sea, lo peor es lo que no se dice. Lo Claro. que se dice tiene arreglo. Ahora, cuando no se dicen las cosas, está más complicada. Entonces, muchas veces hay clientes que son muy, digamos, muy sellados, por así decirlo, y vos parece que, viste, no los podés penetrar, y en realidad es un cliente que te va a llevar tiempo trabajar la confianza. Que te conozca. Porque no le vas a poder pedir confía en mí. Vos le tenés que dar signos de que sos confiable para él. Que vea la forma en que trabajamos, que ese es el servicio que brindamos. De vuelta es lo mismo. Tenemos que, a veces lo preguntas ostensiblemente y otras veces no. A veces vos vas a el para qué y el por qué, siempre. Es el para qué. Entonces, por ejemplo, este cliente, ¿qué necesita él para confiar en mí? Entonces, eso tenés que sondearlo. No es posible siempre preguntarle, pero vos charlando, si realmente te dedicás a tratar de conocer al cliente, vos vas a entender qué es lo que él va a valorar. Entonces, bueno, vos tenés que trabajar sobre ese espacio para que él confíe en vos. Y vos también vas a tener que confiar en él. Entonces, porque solamente de ese espacio de la confianza es donde vamos a hacer negocio. Si no, estamos al Tal horno. cual. O sea, no hay posibilidad de hacer ningún negocio si los que participan en el negocio no confían. ¿Entendés? Porque si no, estamos, no sé, vos vas a llevarle todo frito y cocido y él te va a decir no, porque siempre va a tener un pero, porque en realidad no te está confiando y Claro. piensa que vos, porque no te lo está diciendo, pero el tipo está desconfiando. A ver, che, y será así. Y El cliente no nos va a entregar las llaves solo porque seamos agentes inmobiliarios. no, eso, Nos va a entregar las llaves y sabe que le vamos a cuidar el patrimonio como si fuera nuestro. exactamente. O sea, nosotros tenemos que ser, digamos, una apuesta segura para el cliente. Darle Porque seguridad. darle seguridad, porque eso es lo que él pretende. O sea, cuando vos vas a, no sé, al dentista, aparte, ¿no? O sea, vas a unos que vos crees que ya sabes que vas a sufrir con el dentista, pero bueno, vas a uno que vos sabés que el tipo se va a preocupar de que no sufras tanto, va a hacer las cosas lo mejor posible. Le vas a tener confianza. Bueno, esto es lo mismo. Se trabaja, la confianza se la trabaja. tenés que trabajar. Hay que ganársela. ¿Entendés? Tenés que darle indicios al cliente porque si no hay confianza entre ambos, no hay negocio posible, no hay manera. ¿Sí? Sí. Por eso es tan indispensable la comunicación con el cliente, la escucha, el acompañamiento. Escucharlo. Que se sienta acompañado Escucharlo. en todo el proceso. Escucharlo y escucharlo generosamente al cliente. Hay que tratar de escucharlo sin prejuicio. Ponerse en el lugar del cliente. Claro. O sea, por ejemplo, el prejuicio es una de las peores cosas que nos pueden pasar. Porque a veces vos prejuzgás a alguien Sin conocerla. sin conocerlo. Entonces, vos tenés que conocer al cliente. Si lo conoces, vas a trabajar mejor con Y él. a su vez el cliente con nosotros. Porque aparte le vas a bajar, o sea, también le vas a bajar la barrera. Y no hay clientes que son, digamos, todos tendemos a encasillar a la gente rápidamente. Viste que es difícil a veces cuando vamos y le pedimos una propiedad al cliente y queremos, o por ahí la tiene con otra inmobiliaria y nosotros queremos probar y le pedimos un mínimo, un plazo para que prueben con nuestro servicio y vean cómo trabajamos. Porque a veces por más que le contemos no saben cómo es la experiencia. Claro, pero eso también tiene que ver con que darle la alternativa al cliente de que confíe en nosotros. Claro. Porque muchas veces
cuando todos empezamos, a veces empezamos con los conocidos. Porque los conocidos confían en nosotros. O a lo mejor hay algunos conocidos que no confían en nosotros justamente por el prejuicio. Claro. Entonces, Pero el cliente tiene que saber por qué nos elegiría a nosotros y no a otro. a vos te habrá pasado, que a la mayoría les ha pasado, que hay clientes, o sea, hay gente que vos tenés conocida desde hace un montón de años, Sí. que sabe que vos trabajas en RE/MAX y toda la historia, pero no te abre el juego. Hasta que pasa un tiempo y te ve que estás funcionando mejor y demás. Lo que a partir de ese momento, que cuando te abre el juego, a lo mejor pasó un año, ¿en qué momento te abre el juego? Cuando confió en vos. Antes no confiaba, al menos no confiaba en ese aspecto. Esta chica es muy buena, pero es medio díscola. O esta chica es muy buena, pero la verdad que de esto no entiende nada, prefiero ir con esto de la vuelta que era un águila. Ahora, cuando resulta que debe pasar un año y vos te ves que cambiaste el auto, que te va muy bien, que evidentemente haciendo buenos negocios, entonces la voy a ver a Andrea Cuando porque... nos escuchan los campanazos. Claro, resulta que Andrea es mucho más águila de lo que yo pensaba. Entonces, Toca la campana muy seguido. ahí te confío. Suele suceder, ¿eh? Suele Absolutamente. suceder. Que a veces Y- publicamos los videitos de los campanazos Y el y es tema cuando es la la confianza. gente confía en que uno puede llegar a El tema es la confianza. cerrar el negocio. El tema es la confianza. Sí. Y es crucial en el negocio, porque en definitiva es crucial en todos los negocios y no podemos hacer negocios sin confianza. Es un pilar fundamental. Un pilar fundamental. La confianza. Todo el resto lo podés hablar, ¿entendés? Hasta esta, porque la confianza borra el prejuicio y la desconfianza, casualmente. O sea, vos le vas a decir, mira, tu departamento no vale 100, vale 80. Y si confía en vos, al menos va a creer que vos se lo decís honestamente. Y que no estás especulando porque querés regalarla para cobrar más rápido la comisión. No, uno lleva todos los fundamentos, llevamos el ACM. Pero a veces vos podés llevar todos los fundamentos que quieras, pero si él no te confía, puede creer que el argumento es justamente, es un argumento para... Sí, como sucede en muchos casos. Exacto. Entonces, no, porque ella me quiere vender. No. Quiere vender rápido la propiedad y cobrar Exacto. la comisión. Y en realidad es porque todavía lo que pasa es que no te está confiando. Entonces tenés que darle tiempo a que en algún momento, si vos sos consecuente, te va a confiar. Bueno, Rick, espero que con toda esta charla ahora tengamos muchos más clientes que confíen en nosotros y nos refieran su propiedad. No, y si no confían, ya saben, por lo menos digan, no, che, no te confío en vos y seguiremos laburando. Por hoy no lo jodemos más, no complicamos más la vida a nadie. Esperamos haberlos entretenido un rato y que les haya servido en algo lo que estuvimos Que la charlando. información haya servido y bueno, nos vemos en el próximo stream. Que tengan un muy lindo día, pásenla lindo. La casa que soñás, estés donde estés, encontrala en rimax.com.ar. Si querés vender, comprar o alquilar, entra en rimax.com.ar. Personas reales, valores reales.